tollens. Que no sé qué es lo que no le había quedado claro, ¿sí? Porque acá la estructura del razonamiento enuncia que si la primera premisa enuncia si P entonces Q, la segunda premisa no Q, por lo tanto se puede concluir no P. Si la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, entonces la conclusión también lo es. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Buscando razonamientos válidos. Son aquellos en los que la verdad de las premisas hacen que la conclusión también sea verdadera, ¿sí? Esos son los razonamientos válidos, los que nosotros buscamos, que son las estructuras válidas. Y como yo les había dicho en la clase pasada, nosotros podemos enunciar, en realidad, cualquier, ¿no es cierto?, enunciar cualquier enunciado, cosas que incluso sabemos que son falsas, como el vidrio es nutritivo, que habíamos hecho el ejemplo, o los caballos vuelan. Si forman parte de una estructura válida, bueno, el razonamiento sigue siendo válido. Bien, vamos a ver, yo voy a colocar aquí unos ejemplos, a ver si vamos aclarando los temas. Bien, vamos a repasar el concepto de razonamiento válido. Fíjense, vamos a hablar primero, como les decía, de razonamiento deductivo. Un momento. Voy a enchufar la computadora. Bueno, ahora sí. Voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen ahí en el apunte que dice, todos los hombres son mortales, como primer premisa. Sócrates es un hombre, como segunda premisa, entonces Sócrates es mortal. ¿Sí? Este razonamiento está redactado utilizando funciones proposicionales. Nosotros cuando instanciamos los elementos dentro de un dominio o de un universo de discurso, transformamos esa función proposicional en proposición. Profe, Sí. disculpe, no sé si está mostrando pantalla, pero no se ve. Estoy compartiendo la diapositiva, la presentación. Ah, bien, bien, me quedo. ¿Eso estás viendo vos? Sí. Sí. Bien. Sí, porque estaba haciendo referencia a lo que habían visto en el apunte. ¿Sí? Entonces, cuando planteamos un razonamiento deductivo, se dice que el razonamiento se plantea de lo general a lo particular. ¿Bien? Por ejemplo, les había dicho, todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Nosotros suponemos que las premisas son verdaderas para poder enunciar una conclusión verdadera. Y después se analizará de alguna manera, tal vez por tabla, por ejemplo, si lo que se está enunciando ¿sí? es verdadero. Otro ejemplo les voy a dar. Voy a mostrarles aquí, vamos a escribir, a ver si así lo vemos mejor. Enuncio. Nuestra casa está hecha de ladrillo rojo.
poner otro. Todos los teclados de 99 teclas tienen el símbolo arroba. ¿Sí? Fíjense que está cuantificada. Este es un enunciado general. Yo tengo un teclado de 99 teclas. Un enunciado particular. Por lo tanto, voy a concluir que yo puedo escribir el símbolo arroba. Es una conclusión particular. Este tipo de razonamiento es lo que nosotros vamos a llamar razonamiento deductivo. No sabemos si es válido o no, salvo que nosotros podamos identificar algunas de las estructuras. Por ejemplo, como me habían preguntado, modus tollens. ¿Sí? ¿Cómo podría enunciar, si me pueden ustedes dar un ejemplo, con un razonamiento deductivo con la estructura de la regla de inferencia modus tollens? Si P entonces Q, primera premisa, segunda premisa, No no Q. Q, por lo tanto, Q, no P. Este es un razonamiento deductivo. A ver, ¿alguien que me dé un ejemplo? ¿Puede levantar la mano? Por ejemplo, puede ser, si voy a comprar, entonces tengo que llevar dinero. Sí, voy a comprar un teclado, entonces llevo dinero. No llevo dinero, por lo tanto, me equivoqué, no voy a comprar un teclado. Bien, este enunciado respeta la estructura que tiene la regla de inferencia modus tollens. Puedo yo demostrarlo por tabla, pero ya está demostrado, por eso lo llamamos regla de inferencia. Ya sabemos que si ustedes hacen la tabla, esto va a dar válido. Porque en alguna de las combinaciones de las tablas van a ver que la premisa 1 es verdadera, la premisa 2 es verdadera y la conclusión también. ¿Sí? Entonces, es en esos casos donde los razonamientos son válidos. ¿Sí? La verdad, cada vez que las premisas son verdaderas, Q también es verdadera. Eso es la implicación lógica. La verdad de las premisas implican la verdad de la conclusión. P1 y P2 implican que Q también es verdadera. Por lo tanto, este razonamiento es válido. Entonces, yo reconozco que es modus tollens y dicen, bueno, lo enunciado es válido por modus tollens. Nada más, no hace falta construir tabla ni nada por el estilo. ¿Bien? Bueno, entonces, esta va a ser, bueno, este es un tipo de razonamiento, pero en general los razonamientos deductivos nos sirven para tomar leyes o lemas o principios o simplemente enunciados que se consideran generales y poder plantear conclusiones particulares, ¿sí? Eso es lo que nosotros, para eso más que todo vamos a usar los razonamientos deductivos. Otro ejemplo en la matemática, supongamos que tenemos un triángulo,
¿no es cierto? Una regla. Y tengo el lado A, el lado B y el lado C. Y digo, o enuncio, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Esto es algo general, es un teorema. Yo puedo enunciar algo particular que sé que va a ser verdadero. Si le doy valores a A, igual a 4, a B, igual a 3, puedo enunciar lo siguiente. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado será igual a C cuadrado. Despejando, vamos a llegar a que C es igual a 5, que sería un caso particular para resolver, ¿sí? Con los valores que le hemos dado, en este caso a este triángulo, y encontrar la hipotenusa. Bueno, este es un ejemplo de haber aplicado un razonamiento deductivo a un caso matemático. ¿Sí? Por eso van a encontrar que algunos autores dicen que se permite aplicar principios generales a casos particulares. El razonamiento deductivo permite aplicar principios generales, en este caso un teorema, a casos particulares. ¿Bien? Vamos a ver el chat. Están poniendo presente, chicos, esperen que se los pida. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos avanzando. No sé si voy respondiendo a alguna de las preguntas. El otro tipo de razonamiento que nosotros vamos a ver es el razonamiento inductivo, ¿sí? Es un razonamiento que va de la observación de casos particulares y que nos permitan después generar reglas generales, ¿sí? O enunciar reglas generales. Por eso en el libro, o acá en la presentación, menciona que es la forma en la que aprenden los niños, a partir de la observación, a partir de la repetición, y a veces, bueno, toman decisiones en base a conclusiones que, bueno, que no tienen todo un sustento, repiten, pero bueno, a veces se equivocan. Vamos a tomar un ejemplo. A ver, Joaquín Romero levantó la mano. ¿Sí que quiere preguntar? Joaquín levantó la mano. ¿No? Bueno. Un ejemplo, vamos a empezar a analizar el razonamiento inductivo. Nuestra casa está hecha de ladrillos rojos. Mis vecinos, de ambos lados, tienen casas de ladrillo rojo. Por lo tanto, puedo concluir que todas las casas de esta calle están hechas de ladrillo rojo. Fíjense
La premisa 1 es una observación particular. La premisa 2 también es una observación particular, pero la ampliamos un poquito, ya estamos viendo dos casas, una de cada lado, a la propia, y después se enuncia algo general. Esto tiene la estructura de un razonamiento inductivo, ¿sí? El razonamiento inductivo parte de observaciones, parte de hipótesis particulares que surgen de las observaciones, para poder luego enunciar algo general que nosotros vamos a llamar conclusión. Bien, entonces, lo primero para aplicar un razonamiento inductivo, en lo que es el proceso que vamos a usar, es la observación particular. Observación. Entonces vamos a poder plantear un caso particular. Y después vamos a poder plantear otros casos particulares. Vamos a poder plantear una hipótesis que pretende ir generalizando la observación que ustedes realizaron. Y por último, la conclusión. La conclusión será un caso general. Ese es el proceso de razonamiento inductivo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo una sucesión de números, vamos a analizar, a ver si se ve, 9, 13, 17, 21, 25, 29, no sabemos qué sigue. ¿Cómo obtengo, si yo tengo una lista de números, cómo obtengo el siguiente? Para eso tengo que ir analizando los casos particulares. ¿Cómo pasé del 9 al 13, del 13 al 7, al 17, perdón, del 17 al 21? Vamos analizando, ¿sí? Federico Misau levantó la mano. ¿Qué necesita preguntar? Es decir que, digamos, se diferencia del deductivo porque el deductivo nosotros obteníamos lo particular a partir de lo general y acá es al revés, ¿verdad? Es así. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, entonces yo voy a analizar y decir, bueno, si n sub 1 el elemento de la serie es 9, el segundo elemento de la serie será 13, pero ¿cómo lo obtuve? ¿Lo obtuve en función de 9? 13 menos 9, 4. 17 menos 13, 4. Es lo primero que se observa, ¿sí? Entonces una hipótesis puede ser de que si yo le sumo 4 a 9, obtengo el segundo elemento. Bueno, lo pruebo para el siguiente elemento de la lista, para el tercero. 13 más 4, obtengo el siguiente elemento. Y el siguiente, para el N4, para el cuarto elemento, 17 más 4, 21. Vamos bien. El quinto elemento de la lista, 21 más 4, 29. El sexto... 25, profe. Perdón, 25, ya me adelanté, perdón. Voy apurada.
25 más 4, 29 ahora sí, y el séptimo elemento de la lista, 29 más 4, supongo que será ese, es 31. Así, para 33. un... Ay, perdón, sí, tienen razón. Ahora sí, 33. Ese es el que seguiría acá. Si yo pretendo ir generalizando, puedo decir que para el elemento K de esta lista, S de K va a ser igual al anterior, S de K más 1, más 4. Así, ¿sí? Para un N cualquiera, podría decir que S sub N es igual a S sub N menos 1 más 4. ¿Sí? Si lo voy a particularizar para esta sucesión que yo he dado en el ejemplo, tengo que aclarar que la primera es 9. Porque si no tendría infinitas sucesiones. Y fíjense que del análisis de casos particulares he podido generalizar. Esto está planteado como una proposición porque está cuantificada para todo. Está cuantificada en el conjunto de los números naturales. Cuando ustedes resuelvan estos ejercicios, los van a tener planteados. ¿Sí? En muchos casos directamente ya se ha hecho el análisis inductivo y se ha planteado una expresión general que ustedes tendrán que ver si es verdadera o no. Entonces, parto de que si las premisas particulares son verdaderas, la hipótesis que es esta es verdadera, entonces la conclusión tiene que ser verdadera. Hay todo un procedimiento que ya lo vamos a ver para poder verificar que este enunciado general es verdadero. Si llegamos a demostrar que es verdadero, entonces todo este razonamiento inductivo que hemos planteado es válido. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplos, y son infinitos. En todas las ciencias aplican lo que es el razonamiento inductivo, porque todas las ciencias enuncian sus conclusiones en base a la observación, en base a la observación de los casos particulares. ¿Bien? Entonces se aplica a todas las ciencias. Conceptualmente, nosotros vamos a ver solamente ejemplos teóricos y después ustedes los ejercicios prácticos van a estar aplicados sobre el conjunto de los números naturales o sobre el conjunto de los números enteros. Es decir, que lo van a acotar bastante. ¿Bien? Vemos otro ejemplo. Profe, una Y pregunta. después vamos a poder ver toda la teoría que lo respalda. Sí. En el modus tollens, yo vi en el apunte que hay casos en el que se le aplica una tabla de verdad, pero no entendí bien en qué casos se aplica la tabla de verdad y en qué casos solo se hace lo que nos acabas de mostrar. Modus tollens en el apunte, al igual que modus ponens y silogismo hipotético, está demostrado que la regla de inferencia es válida. Corresponde a un razonamiento válido. Como teoría. Te lo plantea, te dice, esto es modus tollens, y lo demuestra con una tabla de verdad, que es un razonamiento válido. Después, cuando vos lo apliques a los razonamientos que tienen como ejercicios,
No es preciso que hagas la tabla si es un modus tollens, porque ya está demostrado. Es como aplicar el teorema de Pitágoras y primero querer demostrar que Pitágoras tenía razón. ¿Sí? No hace falta, directamente lo aplicamos. No sé si se entiende la idea. Ah, ya entendí, En ya el apunte entendí. está la tabla. Sí, ya entendí. Simplemente Gracias. es para demostrar que modus tollens es válido. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, entonces, de inducción. Y lo que vamos a hacer es analizar, seguimos con analizar casos particulares para encontrar una ley de formación, que se le suele llamar, que englobe a todos los casos en una forma general. Otro ejemplo. ¿Cuántas esferas habrá en la figura 35? Es el ejemplo 3. En la figura 1 tenemos 3 esferas. En la figura 2, 5 esferas. En la figura 3, 7 esferas. En la figura 4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Bueno, mírenlo al ejercicio. Recuerden que el procedimiento es analizar casos particulares e ir avanzando en ese análisis para poder formular algo general. Bien. En la figura 1 tenemos 3 círculos o esferas. En la figura 2 tenemos 5 dígitos. En la figura 3, 7. Y en la figura 4, 9. ¿Qué relación existe entre el número de figuras y la cantidad de esferas? Figura anterior más 2, vendría a ser. Va aumentando 2 según aumenta un número de figuras. Bueno, podría ser, es decir, que la figura 2, decís vos, es igual a la figura 1, es decir, la cantidad de esferas, Más 2, claro, o sea, la figura anterior más 2, vendría a ser la fórmula. Profe, yo ahí enuncié en el chat que otra forma de expresar lo que es más rápida de calcular es el número de la figura, o sea, n, por 2, y al resultado de ese, y al resultado sumarle 1. exacto, bien, es así. Y me dio para la figura 35, 71. Es así. Sí, señora, sí, ahí vamos a llegar. Bueno, lo tomo como lo primero que se sugirió, que es tomar el anterior y sumarle 2. ¿Sí? Bien, pero también podríamos hacerlo como, no sé cómo es el nombre del que habló recién, Gaspar. de Gaspar. Bien, esto lo podríamos plantear como algo más general y decir, bueno, 2 por 1, ¿sí? Que es 2 más 1. 2 por 2 más 1. 2 por 3 más 1. 2 por 4 más 1. Fíjense.
¿Qué tengo dentro del paréntesis? El número de figura. ¿Sí? Y este también es una forma válida para poder plantear. Esta o esta. ¿Sí? Para n igual a 1, ¿sí? El elemento de esta sucesión es 2 por 1 más 1. Para n igual a 2, 2 por 2 más 1. Lo que tengo dentro del paréntesis es n. Fíjense, ahí estoy planteando una fórmula general que va a representar el comportamiento de esta sucesión. Bien. En este caso, me gusta más esta. Acá yo voy a tener S4 igual a S3 más 2. Por lo tanto, Sn va a ser igual a S sub n menos 1 más 2. Y cuando yo plantee esto general, y para poder identificar específicamente a esta serie 3, 5, 7, 9, tengo que decir que N1, ¿sí? que S1 va a ser 3. Tengo que partir de ahí. Porque si no, no voy a poder identificar las infinitas series que responden a esta estructura. Puedo decir, si el primer elemento es 4, el segundo elemento será 6, 8, 10, etc. Y también repito esta forma general. Esta es la otra forma general, que me gusta más. Entonces, ¿cómo queda? Fíjense, para n igual a 1, S de 1 es 3. Para n igual a 2, S de 2 es 2 por 2 más 1, 5. Para n de k, S de k es igual a 2 por k más 1. Fíjense que es más general, no dependo del anterior. Por lo tanto, para todo n que pertenece al conjunto de los números naturales, S de n será igual a 2 por n más 1. Profe, y también con la otra forma, valores de la serie muy altos, tenés que hacer un montón de cálculos repetitivos. En cambio, el otro método es un solo cálculo para cualquier valor, no importa qué tan grande sea en la serie. Exacto. Es así. Esto es lo que nosotros después vamos a analizar cuando lleguemos al capítulo de relaciones. Es una expresión recursiva. ¿Por qué es una expresión recursiva? Porque yo necesito conocer el elemento anterior. ¿Sí? De las mismas expresiones o relaciones recurrentes o recursivas, yo puedo encontrar una función que la represente, que va a ser esta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar solución general. Que representa el comportamiento de esta expresión recursiva. ¿Sí? Y es una solución general, no son distintas, están relacionadas. Esta solución general permite, como les dijo su compañero, encontrar cualquier elemento de esta serie que tiene infinitos elementos sin tener que conocer el anterior en la lista. Entonces, cuando yo tengo pocos elementos, puedo ir de esta manera, sumándole 2 al anterior. Esto es una expresión recurrente. Pero cuando son muchos, ¿sí? Números muy altos, como el 35, como el 100, el 500, necesito aplicar una solución general, que es esta. ¿De acuerdo? Y fíjense que hemos podido encontrar una proposición general. Y suponemos verdadera. Decimos, si para n igual a 1 es verdadera, para n2 es verdadera, para n igual a k, que es nuestra hipótesis, es verdadera,
será verdadera para la general. Ahora esto hay que demostrarlo. Y ya vamos a ver cómo. Bueno, preguntas hasta aquí. Para todo n. Para todo n. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, ¿Podría repetir por qué es recursiva la expresión que había dicho? sí. Una expresión es recursiva cuando debe expresarse en función de valores conocidos. ¿Sí? Entonces, fíjate, vos decís, el primer elemento es 3. El segundo elemento es 5, pero lo calculo en base al anterior. Acá digo 3 más 2 es 5. Al tercer elemento lo calculo en base al anterior. Digo 5 más 2, 7. Al siguiente lo calculo en base a conocer el anterior, porque digo 7 más 2, 9. ¿Cómo calculo el 35? Directamente. Tengo que recorrer y resolver, ¿sí? La figura 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, etcétera, hasta llegar a la figura 35. Eso es recurrente, porque yo debo conocer el elemento anterior para obtener el siguiente. Recurrente o recursivo. Hay algunas funciones que dependen solamente de conocer el elemento anterior, otras dependen de conocer los 2 elementos anteriores o los 3 elementos anteriores. Bueno, son distintas y se van complicando. Esta es una expresión muy sencilla, recurrente, porque solamente necesito conocer el elemento anterior en la sucesión. De primer orden se le dice. Pero yo puedo expresar, analizando el comportamiento de la serie, una solución general, que es esta, donde no necesito conocer el elemento anterior de la lista. Esto es como acceder directamente al elemento que busco. En este caso, buscamos el elemento 35. Fíjate que directamente se calcula 2 por 35 más 1. No me hace falta saber cuántas esferas tiene la figura 34. No sabemos. ¿Sí? Ni la 33, no importa. Pero sí puedo calcular directamente cuántas esferas tiene la figura 35. Por eso la llamamos a esta expresión solución general. Pero bien, ¿cómo la obtuvimos a esta solución La secuencia general? de Fibonacci sería recursiva. Es recursiva y es de segundo orden. Entonces, ¿cómo la obtuvimos? La obtuvimos realizando un análisis de casos particulares y aplicando un procedimiento inductivo para poder plantear la solución general. ¿Bien? Eso es lo más importante por ahora. Ya en el capítulo 4 vamos a ver las relaciones de recurrencia y vamos a volver a este tema. No se preocupen. Me dice Juan que no entiende por qué es S-1. Bien. En este caso, cuando nosotros hicimos el análisis, lo primero que surgió de lo que es la observación, bueno, dijeron que bueno, la diferencia es 2 entre uno y otro elemento. De eso se lo suele llamar también razón en estas progresiones aritméticas. 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Entonces, si lo planteo de esa manera es recursivo, porque yo necesito conocer el elemento anterior para calcular el siguiente de la lista. Por eso se pone acá, n-1, para calcular el que está en la posición n, necesito conocer el que está en la posición n-1. Para calcular 9,
tengo que conocer el 7. 7 más 2, 9, porque le tengo que sumar 2. Es por eso. Esto es una expresión recurrente. Lo mejor es plantear algo general, por eso surgió del análisis también plantear de esta manera la forma de calcular el siguiente elemento de la lista. 2 por 1, donde 1 es la figura, más 1. 2 por 2, más 1, nos da 5. 2 por 3, más 1, nos da 7. Y esto es algo general, no es recursivo. ¿Bien? Bueno. Listo, continuamos entonces. Bueno, ejemplos hay muchos. Me gustaría que analicemos uno más y después poder analizar la teoría. A ver si lo podemos ir sacando entre todos o analizando. Tiene otra forma, otra estructura, por eso me interesa que lo vean. Hallar la suma de las cifras del resultado de todo esto al cuadrado. ¿Cuántas cifras tiene este número? Tiene 60 cifras. Bueno, vamos a observar. Fíjense que no pide hallar el resultado solamente, calcular este número al cuadrado. La suma de las cifras que da como resultado. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que obtener. Entonces, lo primero que vamos a plantear es cuál sería un caso particular, algo pequeño. Un enunciado particular. Y bueno, 6 al cuadrado. Lo planteo como particular. Primer premisa. Después voy a analizar el comportamiento de 66 al cuadrado. Puedo seguir avanzando. 666 al cuadrado. E ir analizando cómo se comporta el resultado. Esto es igual a 36. ¿Me pide el resultado? No, me pide que analice la suma de las cifras del resultado. Entonces, esto es 3 más 6, 9. 66 al cuadrado les da 4.356. Esto es 4 más 3, más 5 más 6, 18. Luego resuelvo y me da 443.556. Si sumo, esto es más 6, esto es igual a 27. Entonces me fijo, 9, 18, 27, ¿qué ven? Que va de 9 en 9. Que va de 9 en 9. Que va de 9 en 9. Es decir, que para el primer valor, la primera observación, el resultado es 9 por 1. Para la segunda observación, el resultado es 9 por 2. Para la tercera observación, el resultado es 9 por 3. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando llegue a la última? Acá tengo 60 cifras. Entonces, yo voy a tener acá un resultado que no conozco.
y voy a tener la suma de todas las cifras, ¿no es cierto?, que voy a encontrar acá, y eso me va a dar un valor. Para n igual a 60, porque es la observación 60, la suma de las cifras del resultado será igual a 9 por 60. Esto va a dar, ¿cuánto? 540. ¿Cuál será la solución general entonces? ¿La podemos plantear? Si yo digo, para n igual a k, es 9 por k. Para n igual a k más 1, para la siguiente observación será 9 por k más 1. Y en forma general, para todo n que pertenece al conjunto de los naturales, S sub n es igual a 9 por n. ¿Qué les parece? Acá tengo una proposición cuantificada en forma universal. Es una proposición. Si yo considero que todas las premisas particulares son verdaderas, la general también lo es. ¿Sí? Y esa es la regla de generalización que ustedes tienen planteado también en el apunte. A ver, y se las puedo mostrar. Un minutito. ¿Están viendo la presentación? Sí. Fíjense aquí, tenemos, aparte de las 3 reglas de inferencia, tenemos 2 reglas más adicionales, que es la regla de generalización universal, que es la que acabamos de ver ahora, aplicada al proceso inductivo. ¿Sí? Si P de C, es decir, cuando nosotros instanciamos la proposición en un elemento particular, que son las premisas particulares y los casitos que hemos ido analizando. Si para P de C es verdadero para cualquier elemento C, nosotros lo estamos planteando para todo N que pertenece al conjunto de los naturales, tomados al azar en el dominio, implica lógicamente que para todo X, P de X es verdadera también. Entonces, si la proposición particular es verdadera para cualquier elemento del dominio, implica lógicamente que la proposición general para todo X es verdadera también. Esa es la regla de generalización universal y es la que estamos aplicando en el proceso inductivo. La regla de especificación universal la aplicamos en el proceso deductivo, ¿sí? Si es verdadera la proposición general, implica que es verdadera la proposición particular. ¿De acuerdo? Bien. Y acá empezamos con toda la teoría de lo que es la inducción. Como yo les decía, es aplicable a cualquier ciencia. Pero nosotros lo vamos a ver simplemente aplicada al conjunto de los números naturales. Y se va a basar nuestro análisis en estas 3 propiedades de los números naturales. La primera propiedad enuncia que el 0 pertenece al conjunto de los números naturales, por eso siempre lo consideramos, y no está indicado con el subíndice. La segunda propiedad enuncia que si n pertenece al conjunto de los naturales, entonces n más 1 también pertenece al conjunto de los naturales. Y esto lo vemos acá. Cuando nosotros aplicamos, ¿ven? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, entonces, si n para n igual a k, si k es un número natural, esto que yo apliqué, que considero verdadero, también lo puedo aplicar para n igual a k más 1, es decir, para el siguiente número natural. Eso
perdón, no les estaba compartiendo la hoja. Repito. Si lo enunciado va a ser verdadero para n igual a 1, para el siguiente número natural, n igual a 2, n igual a 3, si es verdadero para n igual a k, entonces será verdadero para n igual a k más 1, para el siguiente número natural. ¿Sí? Y eso es lo que está planteando en las propiedades. ¿De acuerdo? Cuando dice que todo lo aplicable a un número natural n que pertenece al conjunto de los números naturales, entonces lo aplico a n más 1, que también es un número natural. La tercera propiedad que vamos a tener en cuenta es el principio del buen orden. ¿Qué enuncia el principio del buen orden? Que lo enunciado, que es una propiedad, puede ser aplicado a todo el conjunto de los números naturales o a un subconjunto de los números naturales. Quiere decir que todo subconjunto tiene un primer elemento. Y ese es lo que nosotros vamos a buscar. Esas fórmulas generales que hemos encontrado, ¿se aplica para todo el conjunto de los números naturales o se aplica para una parte, para un subconjunto? Supongamos que se aplicara solo para los números pares, o que se aplicara solo para los números que son, por ejemplo, la decena, la centena, la unidad de mil, para los números que tienen seguidos de ceros, la unidad seguida de ceros. Ese sería un subconjunto. Entonces, es lo que nosotros tenemos que encontrar cuando analicemos los razonamientos inductivos. Y vamos a encontrar cuál es el primer elemento de ese subconjunto, que lo vamos a llamar base. Bien. Estos son los 3 pasos que van a aplicar, que los hemos estado aplicando nosotros, pero no le hemos dado un nombre. La base inductiva, ¿cuál es la base? Es el primer elemento. Acá aplicamos el principio del buen orden. Todo subconjunto tiene un primer elemento. El subconjunto de los números naturales que hacen verdadera esa solución general tienen un elemento inicial. Y ese elemento inicial lo vamos a llamar base inductiva, que sería la primera premisa que se hace verdadera. ¿Sí? La primera premisa que se hace verdadera. En el ejemplo que nosotros tenemos, sería para n igual a 1, 9 por 1. Ese es el primer elemento del conjunto de los números naturales que hacen verdadera a esta expresión general. Y a esa la vamos a llamar base inductiva, ¿sí? Para poder realizar todo el análisis. En el segundo paso vamos a plantear la hipótesis inductiva para n igual a k, que lo hemos hecho. Y en el siguiente paso, lo llamo segundo paso, vamos a realizar la demostración de la proposición general. Vamos a ver si es verdadera o es falsa. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un corte de 10 minutos aquí para que puedan descansar. Y retomamos a las 9:10 para ya ver un ejemplo con todo lo que es la demostración. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta antes de cortar un ratito? ¿Si puede repetir las propiedades, por favor? ¿Las propiedades de los naturales? Sí, o sea, ¿qué significa cada una? ¿Qué Sí. implicaba cada una? Nosotros vamos a considerar al cero. Esa es la primera propiedad. El cero pertenece al conjunto de los naturales, y por más que no está indicado con el subíndice 0 acá en n, lo vamos a considerar. ¿Eso qué quiere decir? Que para n igual a 0, también se puede hacer verdadera una proposición.
¿sí? Entonces podemos plantear para n igual a 0 la base inductiva como primer elemento. Eso es lo que está diciendo. Lo va a considerar como perteneciente al conjunto de los naturales. Luego, todas las propiedades de los números naturales que son verdaderas o aplicables para el número natural n, lo son para el siguiente número natural. General que estemos analizando en un número natural, tal vez el 10, y lo vamos a poder validar en el 11, en el siguiente número natural, que también tiene que ser verdadero. Eso es lo que está planteando. Y luego plantea el principio del buen orden, que simplemente dice que todo conjunto tiene un primer elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo conjunto, por ejemplo el conjunto de los números naturales, ¿sí?, tiene un primer elemento que va a ser verdadera a la proposición particular, y a esa la vamos a llamar base inductiva. ¿De acuerdo? Todo conjunto tiene un primer elemento. ¿Y por qué nos interesa eso? Nos interesa porque ese primer elemento tiene que hacer verdadera a la proposición particular, ¿sí?, para poder comenzar nuestro análisis, como lo hicimos en los ejemplos, ¿sí? Comenzábamos de casos pequeños particulares hasta llegar al caso general. Bien, ¿alguna otra consulta? O sea, profe, que si la base inductiva es verdadera, entonces la proposición en sí es verdadera.